¿Cómo están en este segundo día? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Resistimos hasta el viernes? Sobrado, ¿no? Está bien, muchachos, está bien, está bien. Hay algunos ausentes, ¿no? ¿Quiénes serán? ¿Policías, defensores o los jueces? ¿O fiscales? La lluvia. Está bien. A ver, vamos a darle, tenemos poco tiempo para tratar esta institución, que es la detención preliminar, y ahora sí quisiera la participación de todos. Estos talleres, como de alguna manera estos temas de audiencias previas, sí pues nos remite constantemente al nuevo código. Yo sí les rogaría por favor que estemos trayendo nuestro nuevo código para de alguna manera estar participando y estar más activos, ¿ya? Detención preliminar y la audiencia de convalidación de detención. Aspectos generales, lo voy a tratar de pasar, digamos, de la mejor manera este punto. ¿Por qué? Porque se habla de las detenciones, se habla de las medidas cautelares y se habla de los temas de la búsqueda y restricción de derechos, pero el refugio central y los principios que nos plantea el nuevo código para la implementación de las detenciones preliminares y para la detención de los, para las prisiones preventivas y para el resto de las cautelares, me parece que es un tramo muy importante que hay que darle el espacio necesario, ¿ya? ¿Qué son las medidas de coerción? Son limitaciones a los derechos fundamentales con el fin de evitar o servir de paliativo a los riesgos de que el proceso penal no concrete de manera efectiva su finalidad. Yo lo que realizo es limito la libertad, para poner un ejemplo, con el fin de asegurar la resolución final. Eso es, digamos, por antonomasia, lo que nosotros entendemos por temas de carácter de coerción, específicamente coerción cautelar, porque no toda coerción es cautelar, sino hay coerción de carácter instrumental con fin probatorio, ¿cierto? ¿No? Y eso, en la mayoría de los casos, cuando veamos búsqueda de pruebas con el doctor Ricardo Elías, lo vamos a ver, ¿no? Modelos de medidas de coerción personal. He colocado acá tres: el garantista, el efectivista y el preventivo radical. En el garantista, cuando el tribunal justifica el encarcelamiento preventivo, ¿no? Y se hace desde una perspectiva del respeto de determinadas garantías y principios y se prima el tema de la libertad, ¿no? El efectivista, basado en las actitudes y valores morales del procesado, y hemos visto varios sendos casos célebres, ¿no? En las cuales se precisan estos extremos. Por ahí habré visto alguna jurisprudencia porque no está arrepentido, otra jurisprudencia hablando de que todavía no se ha superado la presunción de culpabilidad, y otras jurisprudencias más que por ahí están rondando como datos anecdóticos, ¿no? Preventivo radical, en este caso, en el caso Tyron Los Hernández, dice, o en la legislación donde se autoriza la duplicación automática y sin motivación a 36 meses de detención, ¿no? Esto como antecedente, porque ¿ustedes se acuerdan de la diferencia entre duplicación y prolongación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos acordamos? ¿Cuál era la diferencia? La de duplicación y prolongación. ¿Cuál es, doctor? Se hablaba de la duplicación y la diferencia era que la duplicación es automática y la prolongación debía ser motivada, ¿no? Ya. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué en un caso cuando le pones de 18 a 36 no tiene que ser motivada y es automática? ¿Y por qué en el otro, donde tú prolongas 8, quizás prolongas por menos, ¿no? Porque ahí sí motivado, que es menos, y en el otro que de un golpe le colocas el doble, no tiene que ser motivada. ¿Ah? No, pero ¿cuál es el grado de legitimidad y motivación de eso lo que está en la ley? ¿Cierto? Porque tiene que haber un grado de justificación de lo que describe la ley, ¿no? Porque ya hemos superado el tema de la ley tirana o de la ley, ¿no? Entonces la pregunta es, y además esto no sé hasta qué punto estaba en la ley, creo que fue un desarrollo del Tribunal Constitucional, donde planteaba esta diferencia, ¿no? Si hasta para detener a una persona 8 meses, 3 meses, se necesita una motivación,
La pregunta es, si yo le voy a colocar 18 meses más, ¿cuál es el plus de motivación que se requería? ¿En verdad debía ser automático esto? ¿No? Esos son los niveles de problemática que nos llevaba estos institutos. No me voy a detener en ello porque mi objetivo es hablar sobre la detención preliminar. Simplemente era mostrarles un pequeño bosquejo de cuáles son los aspectos o las miradas que le podemos ver a grandes rasgos de las facetas, ¿correcto?, en que vamos a ver los temas de la coerción. Los presupuestos para la imposición de las medidas coercitivas. El inciso 3 del artículo 253 nos dice cuando fuere indispensable, ¿no?, y en la medida y tiempo necesario para evitar riesgo de fuga, ocultamiento de bienes, impedir la obstaculización de la investigación y evitar el peligro, dice, de reiteración delictiva. Este power, estas diapositivas lo van a tener todos, ¿ya? O sea, están colgadas, no sé cómo, sí, se les van a entregar. Así que, por favor, estemos totalmente atentos y más bien estemos anotando para preguntas, ¿ya? Porque vamos a pasar temas muy interesantes como son los de flagrancia. Porque la detención preliminar, sea policial o sea judicial, el referente, con flagrancia o sin flagrancia, pero todos tienen cual centro caleidoscópico, lo tienen a la flagrancia como referente. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a detener un poco, ¿ya? Entonces quisiera total atención y colocar preguntas, etc. Entonces, dice, en la medida y tiempo necesario para evitar riesgo de fuga, ocultamiento de bienes, impedir la obstaculización de la investigación y evitar el peligro de reiteración delictiva. Entonces, en la medida y tiempo necesario. Entonces, acá están las respuestas de los temas de legalidad, ¿no? Porque los temas de proporcionalidad y los temas de evitar la arbitrariedad estatal, funcionarial, de cualquier funcionario, cualquier acto de manifestación de Estado, tiene que haber algún grado de justeza y legitimidad para que ese acto sea respetado, tolerado, admitido, ¿no? Entonces dice, en la medida y tiempo necesario. Necesario. Y estos niveles de necesidad se verifican como caso a caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo automático a las cosas? Es bien difícil en temas donde hay que hilar fino, ¿no? Entonces, estamos hablando en otros niveles, estamos hablando en niveles de racionalidad, de proporcionalidad, del caso a caso. No estamos hablando de casos donde hay casi la industrialización o los niveles de carga que de alguna manera lo justifica todo, ¿no? O así como, por eso me encanta a mí la legislación brasilera, donde dice más o menos para el tema revocatorio, no me quiero salir del tema, pero simplemente les quiero invocar. Ustedes saben que las revocatorias en nuestro código siempre han sido de oficio, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De oficio. Pero bien raro era encontrar que un juez de oficio revoque, ¿no? Porque normalmente era ¿qué? A pedido de parte. Claro, porque si le da la libertad no se medio sospechoso, ¿no? Pero sin embargo la regla era que el rey de esa cautelar, y conforme iba avanzando el principal y porque el otro es el accesorio, iba viendo el báremo de la evolución de la medida. Y como el juez iba viendo el báremo de la evolución de la medida, él podía decir si la medida debía continuar o no. O sea, esa era la lógica de entender de que era, entre comillas, de oficio. Pero siempre ha sido a solicitud de parte. Entonces miren, la legislación brasilera decía una norma bien interesante, decía, y las medidas deben revisarse cada 3 meses. Entonces le dicen, ojo, haz tu checklist, ¿no? Todo esto ya lo has revisado, 3 meses. Volver a revisarlo de alguna manera. Pero eso, el de tenerlo así como un expediente, ¿no? Como papeles, ¿no? Ese era el problema en este aspecto. Ahora, ya los temas de cautelar, los temas de coerción, lo hemos entendido bajo la perspectiva del nuevo modelo, son
eminentemente rogatorios. Rogatorio significa requirientes, el fiscal debe requerir, ¿correcto? Principios de las medidas coercitivas. Principio de motivación suficiente, para todos más o menos está claro, ¿no? No, pero doctor, yo le he pedido la detención, la prisión o tal cautelar. Motivación suficiente. Solo de la resolución que decide, no. Quien tiene que requerir, tiene que haberlo motivado suficientemente. Y no sobre solamente aspectos de legalidad, sino también sobre temas de necesidad, ¿no? Sobre temas de proporción. ¿Por qué? Porque y ya, cumple todo lo que dice. Porque es necesario. En este caso, ¿no? Razonada, para los niveles de coherencia, logicidad. Principio de instrumentalidad, la medida de coerción no constituye un fin en sí misma, sino que están invariablemente vinculadas a la sentencia dictada en el proceso principal, son de carácter instrumental y van a servir para, ¿cierto? Jurisdiccional, lo hemos dicho, legalidad, y la legalidad acá, ¿por qué el principio de legalidad es importante? El principio de legalidad es importante porque limita el exceso. ¿Por qué tenemos las normas, los presupuestos bien claros en la norma? Porque nos permite que esta norma sirva como un límite al exceso o al abuso. Entonces, la visión que yo debo tener de la norma en estos casos que restringen derecho, ¿correcto? Porque además estas son normas de carácter casi de derecho penal procesal. Hay normas de carácter de derecho procesal penal, que son normas más acción, jurisdicción, ¿no? Pero hay normas que son más, si lo pensamos mejor, normas de carácter de derecho penal procesal. O sea, cuando ya le estoy privando la libertad a una persona, ya le estoy cogiendo sus bienes a la persona, de alguna otra manera lo que estoy haciendo, ¿qué es? Adelantando un escenario, ¿no? Y tratando, entre comillas, de ir cautelando, precautelando. Entonces no son normas de carácter procesal penal estrictamente, o de carácter procesal libremente, sino tiene ese ingrediente los hace ser muy especiales, y entonces hay que quizás verlo con una lógica no tanto de derecho procesal penal, sino de derecho penal procesal, porque son normas que no son neutras, son normas que en verdad lo que están haciendo es restringir la libertad de la persona. Y ya desde que estás restringiendo la libertad, ¿no se supone que soy inocente? ¿Y por qué haces todo esto conmigo? ¿No? Es que estamos tratando de alguna manera de cautelar o precautelar, estamos adelantando escenarios, y desde esa perspectiva entonces esas normas se escriben con rojo. Son las normas rojas del Código Procesal Penal. O sea, la lógica con que debemos entender todas estas normas son nuestros ojos se agudizan como chinito. Se deben siempre agudizar y ver así con cierto recelo o con mayor agudeza, con mayor enfoque, porque no vaya a ser que estemos excediéndonos, no vaya a ser que estemos pasándonos de la raya, tanto en peticiones como en ejecuciones, ¿no? Entonces, principio de legalidad, vamos a cumplir estrictamente lo que dice. ¿Será suficiente? No, porque luego de ahí vamos a surgir para temas de carácter de proporcionalidad. No basta con cumplir como una lista de lavandería, ¿correcto?, para limitar la libertad de la persona, sino además tenemos que verificar otros escenarios, como ya descartaste, ¿por qué no vas a aplicar las otras medidas menos gravosas? ¿Por qué las otras no pueden cumplir el fin que tú quieres lograr en este caso? ¿No? Entonces ese es un poco el respeto y el honor en relación a la dignidad de la persona, ¿no? Proporcionalidad exige la aplicación de la medida menos gravosa, la misma que no debe ser desproporcionada en relación con la gravedad del hecho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto casos en los cuales el fin, el delito que se está persiguiendo quizás tiene un tamaño así, ¿no? Y con la aplicación de la cautelar o la precautelar tiene un tamaño así,
y los efectos que esto significa, ¿no? Por eso es que los niveles de proporcionalidad son niveles quizás los más importantes para la petición de limitar la libertad del ser humano, de la persona, porque detrás de ese tema normativo hay familias, hay hijos, hay desarraigo, y no vaya a ser que la materia penal, en vez de estar solucionando un tema social, ¿correcto?, lo que está haciendo es agravando lo mayor tema. No me quiero detener al tema de las omisiones de asistencia familiar, que está muy de boga últimamente, ¿no? Sí, doctor, hay que meterlo preso a todos estos hombres bandidos, ¿no?, que no cumplen con darle lo que debe corresponderle a la persona. Bueno, lo tenemos ahí al hombrecito 2 años preso, no sé cuántos años preso, no sé si desde donde está va a cumplir lo que se está pidiendo que se cumpla, a no ser de que luego de que su familia haga una chanchita para pagar, ¿no?, a los 2 meses nuevamente lo sigamos metiendo preso, y así, ¿no? Yo no sé si ahí en ese aspecto nuestro nuevo Código Procesal Penal y en qué estamos fallando, porque este tema, viene el nuevo Código Procesal Penal y las omisiones de asistencia familiar, ¿qué? Crecieron. ¿Qué relación causal tenía el nuevo Código con los padres irresponsables? Ninguna, ¿no? ¿Y qué pasó? El cautiva, pues, o sea, el nuevo Código es más rápido, es más urgente, es más... ¿Y qué hacen los escenarios que deben intervenir? Los anteriores, los de falta, no los de paz. Parece una maquinaria y entienden que su labor es un mero formalismo previo y hacen que todo, cual prima ratio, lo manden al tema penal. ¿Llevaron audiencia de conciliación? No sabemos. ¿Hicieron todo lo posible porque se cumplen ese nivel las cosas? Tampoco lo sabemos. ¿Ellos podían detener? No sé si podían meter preso a alguien 24 horas por lo menos. Pero lo único que se sabe es que cuando la persona la meten preso por omisión de asistencia familiar, en lo penal, al día siguiente creo que pagan, ¿no? ¿No? Pero ellos no pueden salir libres porque le dicen la libertad, ¿cómo se llama? No, tiene otro nombre en el nuevo código. Libertad anticipada. No se puede ejecutar porque no es un beneficio penitenciario. Y hay toda una discusión dogmática si esa libertad es una libertad que se debe dar ya una vez ejecutada una pena. Y como no está en el catálogo penitenciario, entonces no se puede ejecutar. Entonces tenemos gente, y ustedes ven la estadística de por qué delitos hay más presos. Hay más presos por omisión de asistencia familiar. Por ejemplo, que usted dice, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo la regla general... Prohibido hablar de casos particulares, por favor, ¿ah? Prohibido. No es que hay varios doctores que están poniendo su rostro incómodo y no vaya a ser que estemos cogiendo... Claro, simplemente por ello lo hago. Le dan pena privativa, libertad efectiva, y curiosamente pagan. Entonces, ¿qué pasó todos los años anteriores? Todo el tiempo que ha tenido para pagar. No, pero es que esa es una forma de aproximarse al tema. Lo cierto es que cualquiera de nosotros lo van a llevar preso y al día siguiente pagamos, ¿no? Sí, a cualquiera. O sea, hay que diferenciar de la medida, la disposición que se da, ¿correcto?, del sistema que sirve para esta situación. Porque si no se puede convertir en una especie de extorsión estatal. ¿Cierto? Como vas preso, tienes que pagar. Para no ir preso pagas, así sea o no sea el tema. La cuestión está si el sistema todo esto ha sido creado para, por ejemplo, llevar temas de juicio, para juicio, temas de omisión de asistencia familiar. No sé si me explico. ¿Cuánta pena tiene la omisión? 3 años. Hemos armado todas estas técnicas de litigación oral y todas estas cosas para la omisión de asistencia familiar. ¿No se supone que eso tenía que salir de otras maneras? O sea, lo que estamos diciendo es que de alguna manera nos tenemos que mirar en el espejo y ver de que eso, lo que está ocurriendo, es algo que no es correcto, no está bien. Hay que enfrentarlo de alguna manera. No me quiero dedicar más a este punto, ¿ya? Simplemente es algo que está ahí rondando. Principio de proporcionalidad
adecuación, una medida provisional debe ir conforme a la entidad y la trascendencia del hecho, ¿no?, que se atribuye al procesado, quedando proscrita cualquier medida que resulte inútil, insuficiente, excesiva o incongruente, ¿no? Necesarios solo se impondrán en la medida que sean estrictamente necesarios, lo cual implica un balance entre la restricción impuesta al derecho fundamental y los límites constitucionales. Y subsidiario, este debe ser en última ratio y debería verificarse si las otras medidas en efecto para el caso concreto no calzan, no dan o no van a servir para lo que yo quiero, ¿no? Normalmente, y acá mucho nos sirve estas instituciones de negociación, etcétera, porque nos enseñan cuál es tu posición, cuál es tu postura y cuál es tu interés, ¿no? ¿Cuál es tu interés detrás de lo que quieres, ¿no? Entonces acá, en realidad, a veces parece ser que necesitamos esas preguntas tipo los chinitos, los japoneses, cuando van a hacer negocios. Le pregunta, señor, ¿por qué usted quiere hacer tal cosa? Bueno, porque me gusta. No, pero ¿por qué? Porque está más barato. ¿Pero por qué? O sea, luego del sexta pregunta de ¿por qué? Recién sabemos el verdadero interés. La pregunta es, muchas veces, ¿por qué tú lo quieres ver preso? ¿Por qué lo quieres en detención? Bueno, porque la ley lo manda. ¿Esa es una forma de preguntar? ¿Es una forma de respuesta o no? ¿Y responde a la pregunta? No. ¿Pero por qué? Sí, la ley, pero ¿por qué en este caso necesita? Porque hay mucha presión. ¿Por qué? Porque vive al costado de la señorita, la otra cuadra y no tiene... ok, entonces, no sé, de repente habría que buscar algunas otras situaciones, pero por el hecho de estar más o menos vecinos, por eso no lo vas a llevar a Piedras Gordas, a San Jorge, etcétera. Recién en el tercer, en el cuarto por qué, a veces comenzamos a encontrar en verdad eso, la verdadera intención del por qué tú quieres llevar a alguien a esta situación, ¿no? Más allá del tema del delito en sí, porque el delito es uno de los requisitos, ¿no? Es suficiencia, ¿no?, de tal situación. Pero los otros, ¿cómo los calzamos? Recuerden que es derecho penal procesal. No es una mera norma neutra. Lo que estamos haciendo es adelantar esta situación. Características de las medidas de coerción. Estamos tratando de simplemente hacer un remember, ¿no? Hacer un recordar y de cuestiones generales que ya todos ustedes saben, ¿no? Rebus sic stantibus, dice esta tradicional cláusula, viene a consagrar la necesidad de una reforma en las medidas cautelares cuando se alteren las circunstancias tomadas en consideración para su adopción. El artículo 255.2 lo consagra de forma expresa, si bien parece faltar en el Código Procesal Penal una norma que obliga a una revisión judicial periódica de la situación personal del imputado. O sea, conforme va variando, ¿cierto?, en el proceso, esta también debe ir variando. Entonces el tema de la temporalidad sí influye, correcto, en la medida. En relación a la duración de las medidas, el juez debe ponderar la mantención de las medidas cautelares que solo podrán subsistir mientras se den los presupuestos para su aplicación, pues estas afectan la legitimidad del proceso en relación a la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado. Por eso me parece interesante cuando se dicen 2 hasta 3 cuestiones en este aspecto, ¿no? Yo ya lo tengo 9 meses o lo tengo 18 meses y entonces la pregunta es, primero, si lo que ahora, en estos 18 meses, en estos 9 meses, ¿yo qué es lo que debo pedir ahora? Si yo pido lo mismo, no tendría sentido, porque más o menos por eso estaba el plazo y le ponían plazo límite legal para evitar los excesos, ¿correcto? Para que no se convierta en pena, pues, ¿no? Porque si no, ya lo hemos penado y sigue supuestamente siendo inocente. Entonces le pone el límite la norma, le dice, te pongo 18 meses, ¿correcto? Y un poquito para que te agudices en el trabajo y hagas lo que debes hacer. Muy bien, la pregunta es, ¿voy a yo requerir los mismos elementos? Debería requerir un plus. ¿Por qué? Porque no es que 18 meses y ya cual logotomía nos olvidamos de los 18 meses y está fresquito el hombre como que volviendo a reingresar, ¿no?
después de vacaciones a 18 meses más, sino que va a continuar sus 18, 19, 20 a 36. La pregunta es, ¿por qué llevarlo hasta allá? Entonces debería haber un plus. Deberían, no sé si nuevos, o deberíamos de acreditar que se siguen manteniendo las mismas que estuvieron ahí y siguieron persistiendo, se sigue manteniendo. Correcto, si fue por perturbación de la actividad probatoria, por ponerles un ejemplo, correcto, y existían suficientes elementos, supuestamente decía la resolución en algún momento, para evitar el perito, el testigo o no sé qué personas, ¿no? A estos 18 meses, ¿hay más testigos? ¿Hay más peritos? ¿Los principales ya vinieron? Si esto ya sucedió, la pregunta es, ese momento, ese motivo, ¿deberá servir como argumento para estos 18 más o 5 o 3 más? Ya no, porque supuestamente ya cumplió. Entonces el nivel de racionalidad con que yo trabaje esta situación para perennizar en el tiempo, ¿no? La medida debe tener una dosis de lógica, una dosis de sentido, porque nosotros tenemos poder, el juez tiene poder, el poder en decidir la libertad de un ser humano. Es un gran poder. Tipos de medidas. Le he puesto cautelares, ¿correcto? Aunque para el tema de detención preliminar hay una pequeña discusión, ¿ya? Pero en términos genéricos, cautelares. Personales, y miren el abanico interesante que nos coloca el nuevo código. Para los que no están en el nuevo código, y esto nos sirve de aproximación, miren. Detención preliminar, dice judicial, pero la detención preliminar también puede ser policial, y eso lo vamos a ver. Prisión preventiva, incomunicación, comparecencia simple o restrictiva, detención domiciliario, intervención preventiva e impedimento de salida. En las reales, esto está más bonito, dice embargo, inhibición, desalojo preventivo. Miren esta, ministración provisional. ¿Se acuerdan que nosotros con la anterior norma solamente se podía aplicar para cuáles delitos? Para usurpación, nada más, ¿no? ¿Se acuerdan? Y decía, pero ¿cómo es posible si la misma persona va a seguir en la empresa, la misma persona va a seguir? No, estos son otros delitos, delito de fraude de personas jurídicas, ¿no? Pero el gato está ¿no? Está ahí el gatito, ¿cómo es posible que lo sigan manteniendo ahí? Ministración provisional. O sea, no solo, y dice más adelante, medidas anticipadas, etcétera, también hay administración. Administración y ministración, porque administración es de la empresa, ¿no? Y decía la persona, ya pues, no administro, pero sigo estando acá, ¿no? Ministración, o sea, posesión. No solo no administras, sino que no vas a estar acá, ¿no? Medidas preventivas y pensión alimenticia anticipada. En las diligencias preliminares, ¿qué es lo que nos han convocado ahora? ¿No? Se habla de detención preliminar. La detención preliminar, y yo he colocado en este gráfico, colocando a la flagrancia como referente, amigos, ¿ya? La flagrancia como referente. Ojo que digo referente, no digo, ¿estoy diciendo presupuesto? Referente, ¿está claro? Luego no va a decir el doctor Ugaz, que no sé qué cosa. Referente. Pues detención preliminar. Cuando hay flagrancia, puede ser policial o arresto ciudadano. Doctor, pero el arresto no es detención. Correcto, pero es una forma de limitar esta libertad, esta aprehensión, correcto, en este acto, y por lo demás hay toda una discusión frente a esa situación, correcto, que tampoco lo vamos a poder tocar por el límite de tiempo que tenemos. Pero queda claro que el tema de la policial, la detención policial, por estar en esa etapa preliminar, se convierte en una detención preliminar, pero en este caso policial, y la detención preliminar judicial
que es cuando se le pide al juez, correcto, que él nos autorice la preliminar y luego la confirmatoria, que vendría a ser la convalidación. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a entrar en detalle, porque para el tema de la detención policial, principalmente lo que se nos pide es la flagrancia. Para el tema de la judicial, en algunos casos es cuando no hay flagrancia, y como no hay flagrancia, pero tengo que detener, le pido al papá juez, autorízame para este bandido cogerlo, no está con flagrancia, no puedo irme en contra de la Constitución, pero tú sí me puedes autorizar. Pero en otros aspectos es cuando, a pesar de haber sido encontrado en flagrancia, fuga. Ajá, entonces por eso es que les digo que la flagrancia está como referente. Cuando no hay flagrancia, o cuando habiendo flagrancia, fuga, o cuando estando detenido, fuga. Eso lo vamos a ver ahora. Detención judicial, ¿correcto? Ahí estamos, ya hemos visto más o menos estos temas. La etapa, noticia criminal, y vamos nosotros a estar en esta etapa, en las diligencias preliminares, ¿correcto? Eso es lo que ahorita debemos saber, es esta parte solamente, porque la investigación preparatoria, ¿correcto? Hay la parte de diligencias preliminares e investigación preparatoria propiamente dicho. ¿Ya? Que ahora, por los temas de plazos, ¿no?, y las nuevas normas, el plazo de diligencias preliminares, ¿cuánto es? 60, pero puede ser complejo o no, y puede ser llevado hasta cuánto, ¿hasta cuánto? ¿100? ¿120? Y la investigación preparatoria, o sea, casi las diligencias preliminares pueden tener el mismo tamaño que la investigación preparatoria, ¿no? ¿Ah? El acuerdo plenario tiene lo mismo. Tiene lo mismo. Entonces es como que el hijo, porque la detención, las diligencias preliminares, se supone que nacieron bajo la idea de 24, 48 horas para la urgencia, la necesidad, ¿no? Lo inmediato, ¿no? Esto vendría a ser el hijo, yo diría predilecto, bonito, lindo, para los Sherlock Holmes, pues cuando hemos estudiado Sherlock Holmes, cuando hemos leído Arthur Conan Doyle, cuando hemos leído Chandler, cuando hemos leído toda esta literatura policial, cómo nos encantaba y nos fascinaba, cómo el trabajo en laboratorio de las primeras 24, 48 horas y cuántos se han emocionado con esto y quizás por eso han escogido ser penalistas. Pero esto lo que era ese hijo predilecto, ahora puede ser ¿cuántos días? O sea, el hijo viene a tener la misma talla del padre, la misma edad, casi con barba, ¿ah? Y el hijo se le ha crecido. Entonces los niveles de agudización para la investigación que nos exigía ese plazo, y ese plazo era un plazo metafórico, porque lo que nos invitaba era a realizar actos de agudeza mental, de reconstrucción, casi de sagüeso, ¿no? Para ubicar las cosas. Ya la verdad se relaja en el tiempo cuando me lo dan para ¿cuánto? Entonces el hijo ha crecido, el hijo tiene la misma edad del padre y de acá a poco quizás le pegue al padre. Porque esas diligencias preliminares, bajo esa lógica de que necesitamos más tiempo, falta tal pericia y falta no sé cuántas cosas, ya se convierte en actos de investigación. Las diligencias preliminares y su dúplica, actos de investigación propiamente dicho. Las reflexiones pueden ser logística y muchas otras cosas. Simplemente les digo que la idea inicial del nuevo código de entender estas diligencias preliminares y la formalización tenía una lógica de existencia. Nada más eso quiero notar. Avancemos. Detención preliminar. Y entonces, como esa era la lógica, y toda la lógica era de agudizar nuestros sentidos, ¿no? Agudizar nuestros sentidos en esa etapa, y nos brindaba un sinnúmero de acciones que nos permitía esa agudización. Entonces todo lo que se llama prueba preconstituida también surge como parte de todo este escenario,
y también el tema de las detenciones preliminares, ¿no? Ahora de repente también, como se han ampliado los plazos de las diligencias preliminares, también quizás vamos a ver de pronto, simplemente lo pongo como problemática, no de futuro ficción, sino de futuro cercano, que vamos a ver que los plazos de detención preliminar también quizás se van a querer ampliar. Porque tendría esa lógica, ¿no? Podría seguir esa misma lógica, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Qué es la detención preliminar? La detención preliminar es una detención precautelar. No es cautelar propiamente dicho, porque es cautelar cuando se inicia con la formalización y ya nosotros vamos a tener, ¿no?, esta visión de lo que podría suceder en la resolución final. Y estamos más o menos asegurándolo. En esta es lo que estamos tratando de asegurar es su asistencia al mismo. Entonces dice, es una medida precautelar porque no busca asegurar la eventual ejecución de la pena, ni la presencia del imputado en la fase decisoria. ¿Cuál es su finalidad? Poner al detenido a disposición del juez. ¿Correcto? Ponerlo. Presencia de las siguientes características: carácter preventivo, efectiva privación de la libertad ambulatoria y verdadera medida provisional, ¿no? Detención preliminar, policial en flagrancia, y la judicial tiene como referencia la flagrancia. Presupuestos principales, ¿no? Principales en cualquiera de estas. Dice, fomus delicti, razones plausibles, dice, que permitan sospechar la comisión delictiva a través de hechos o informaciones suficientes. Me encanta esta afirmación. Quiero que reflexionen conmigo. ¿Qué significarán razones plausibles? A ver, mi doctora, si me puede ayudar un poquito. Razones plausibles. Posibles que se pueden presentar. ¿Cómo? Escúcheme. No piensen tanto, pues. Están pensando como abogados. No piensen como abogados. Quítense el terno. Doctor, la corbata también. Las doctoras se quedan así nomás, por favor. No se quitan nada. Escúcheme. Razones plausibles. No piensen como abogado, por favor. Doctor, me está haciendo reflexionar cuando aplaudo. ¿Cuándo aplaudes? Razones plausibles. ¿Lo dice qué? ¿Un libro de literatura? ¿Quién lo dice? El nuevo Código Procesal Penal. ¿En qué estaba pensando? Doctor, hay que hacer un análisis dogmático sobre las razones plausibles. Pero tranquilo, no lo veamos, a veces las cosas importantes, tan importantes, no hay que verlo tan en serio, ¿ah? Vamos a ver, relajarnos un poquito y ver razones plausibles. ¿Qué razones pueden ser esas, doctor? Doctor. Espérate, el doctor, luego, doctora, ¿sí? Luego quizás el doctor. Ya, a ver, 3 intervenciones. Algo que a primera instancia se puede verificar o observar en la ocurrencia de un acto. Está hablando como abogado. No hable como abogado, doctor. Libérese del derecho. Libérese. A veces el derecho no se embrutece. No, porque la primera respuesta, ¿qué es? Porque la ley lo dice. No. Entonces, ahí tiene que decir, coma, a partir de acá piensa. Ah, la ley dice que piense. Y entonces recién vuelvo a mi yo, vuelvo a mi humano, ¿no? Vuelvo a mi humano, porque a veces la ley piensa por mí. Y la idea no es tanto ello. Entonces yo le invito, doctor, que deje un ratito la ley. Razones plausibles. Algo que he visto, algo que puedo palpar, puede ser, algo que puedo, o algo que puedo ver directamente con la vista, ¿no? O una evidencia. Podría ser razones evidentes, ya, en la vista sí, puede ser. Claro, puedo observar a primera mano, por ejemplo. Ok, mi doctora, vuelen, quiero que vuelen. Doctora, hace tiempo desde... Apreciar con los sentidos, o sea, los sentidos me permiten ver que esto se ha cometido un delito. O sea, algo que a primera impresión me va a causar
me va a hacer pensar que ha habido un delito. ¿Ok? Motivos ciertos, razonables, ¿no? De que permiten de que la persona ha cometido un ilícito. Ok, a ver, ya, lo voy a poner de esta forma, ¿ya? Para mí, en realidad no me gusta tanto esta terminología. Y no lo quiero ver tan serio, porque normalmente aplaudo lo que me gusta. Y un delito como que no me gusta mucho aplaudirlo. No me gusta. Entonces este abogado que describió ese tema normativo, o lo copió de otro lugar, ¿no? Y por copión eso le pasa, ¿no? O, digamos, para mi gusto hubiese utilizado otro término para manifestar los temas de impresión. Los temas, ya es un tema más de inmediatez. O sea, pareciera ser, cuando a mí me dicen, yo veo algo y aplaudo, ¿no? Es que me convence, me persuade, me atrapa, me meto en él y por eso me emociono. O sea, por eso carga en mí, surte en mí un efecto que me permite adentrarme en relación al objeto y decir, eso es, mira, es, ¿no? Es, él lo ha cometido o no sé qué, ¿correcto? Que puede ser mucho de impresión, algo de razón, que me, ¿perdón? Sí, ¿por qué no? O sea, cuando me dicen, pero acá me dicen y me atan a las razones. Y entonces ya cuando me atan a las razones, entonces me parece un juego bonito. Porque ya no es solamente, ¿correcto? Sino que hay algo, hay algunos datos que a mí me permiten sacar esa inferencia. Y razones plausibles me parece que son atendibles, aceptables, tiene sentido, hay una verdad en ello. Yo pienso que el legislador ha querido ser efectista. Correcto, sí, me gusta, sí, pero de alguna manera tiene sentido más allá del tema literario con el que podríamos aproximarnos. Dice, razones plausibles que permitan sospechar, entonces ya viene su inferencia, y su inferencia es sospecha, y es que no podría ser de otra manera, porque notamos inicialmente, y entonces me parece bien colocado el tema de sospecha, a ese nivel, ¿correcto? Y la miran a mi doctor en la escena, ¿ah? Sospechosa, ¿no? A mi doctor, ¿no? Pelo mojado saliendo del hotel, el último. Sospechoso no. No tengo más. Pero dígame si no es plausible verlo salir del hotel a esa hora y fue el último. O sea, me atrapa, me coge, ¿cierto? Me parece correcto. No tengo más. Y me dice que es plausible porque no quiere meterle mayor argumentación, mayor logicidad, razonamiento. Es razonable desde la perspectiva de sentido común y es plausible porque en efecto está claro que fuiste el último y hay 3 que te han visto. Me basta con ello por ahora. ¿Tiene sentido o no? Tiene sentido. Y entonces dice, me permiten sospechar la comisión delictiva, correcto, lo calzo con el tema, a través de hechos o información suficiente. O sea, no es a través de cualquier otra cosa. Doctor, entonces yo debo sospechar a partir de los hechos, sí. Y que tu sospecha a partir de los hechos, correcto, te permitan marcar un cuadro que sea plausible, lo tengo que colocar de manera razonable, sí. Doctor, entonces ¿puedo sospechar de la sospecha? ¿Puedo sospechar de mi imaginación? ¿Puedo sospechar hechos? Doctor, no quiere detener el juez. ¿Le has puesto hechos? ¿Se acuerdan el pequeño ejemplo que hicimos ayer? Nos falta mucho, me incluyo, yo soy el primero, nos falta mucho por saber diferenciar conclusión de hecho. No vaya a ser que en mis pedidos esté colocando mucha conclusión y esté sospechando a partir de mi conclusión.
Y esas son más o menos bastante adjetivantes, ¿no? Oye, pero ¿cuál es el hecho? Entonces, interesante la redacción, ¿no? Interesante. Periculum libertatis, riesgo fundado de que el detenido no comparecerá, se sustraerá. Riesgo fundado. ¿Fundado en qué? ¿En qué? ¿En qué? En hechos. En hechos. ¿Pero qué hechos? Si yo recién estoy... Tienes que colocarlo en fáctico. Pero ya, yo recién estoy. Está bien, pero a ver, mira si esa prueba, ¿correcto?, tiene múltiples funciones probatorias. A ese nivel, mira si esos elementos te permiten, ¿no? Después di que se fue a dónde, está inubicable, por lo menos no está en su dirección, no está en su trabajo, se ha ausentado, esos elementos no te podrían dar de alguna manera. Entonces ese tema de las 24, 48 horas me parece un tema exquisito, un tema rico, criminalístico y una serie de cosas. Pero me parece que por ahí va, ¿no? Tipo de detención preliminar, hablamos de la policial y la judicial. La policial, ya les he dicho, principalmente en flagrancia, y la judicial dice, cuando no hay flagrancia o cuando es sorprendido en flagrancia, ¿no? Las manos en la masa, ¿no? Pero logra evitar su detención, ¿no? Y hombre mantequilla, y se va. O el detenido ya está detenido, ya acá te quedaste. Chau, dejo la llave. ¿Y qué hace? Se fuga. ¿Estamos? Doctor, le quiero hablar de mi experiencia. Yo encontré a mi esposo en flagrancia. De eso no se trata. Flagrancia delictual. Flagrancia de delito, ¿ya? No de las otras cosas. Entonces, este es momento de hablar de la flagrancia y acá quiero total atención. Miren, si se van a acordar de estos talleres, es por esto. ¿Ya? Y con esto ya puede estar en paz. ¿Ya? Así que total atención, 100% atención. Pinchen, pateen, golpeen, pisen a los que se van a dormir o se están durmiendo, siendo las 10 de la mañana. No se pasen, ¿ah? Doctor Cirilo, estamos acá. Y doctor, por favor, ¿ya? Total atención, la flagrancia. Rapidito, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos hacer para avanzar en solo 15 minutitos. Y quiero 100% atención, ¿ah? Flagrancia, miren, 1826. Inflagrante, todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido a la presencia del juez. Todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona. ¿Arresto ciudadano? 1826. Tan agudos, tan atentos. 1933. Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado por el juez competente. ¿Está bien? ¿Cierto? O de las autoridades encargadas de conservar el orden público. Entonces, sí podía. ¿Correcto? La policía, excepto en flagrancia, debiendo en todo caso ser puestos al detenido en 24 horas o en el término de la instancia a disposición del juzgado que corresponda, el que ordenará la libertad o librará mandamiento de prisión. Este es el antecedente. ¿Correcto? Avancemos. 79. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado o por las autoridades policiales en flagrancia. Entonces ese es nuestro marco. En todo caso, el detenido deberá ser puesto entre las 24 horas, bla, bla, libertad. Se exceptúan los casos de, y acá vienen las inclusiones, ¿no? Terrorismo, espionaje y tráfico de drogas. ¿Estamos? Ok. Doctor, quisiera aquí que incluyan uno, omisión de asistencia. Pero todavía no está constitucionalizado, por favor. ¿Ok? Avancemos. Artículo 2, inciso 24 de la Constitución del 93. No se define la flagrancia. Dice, nadie puede ser detenido sino por un mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. ¿No? Pero no dice nada. No, o sea, dice la flagrancia, pero ¿qué es? Pues no.
el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, más o menos igual. Entonces, ¿cuál es la evolución normativa de la flagrancia? Ya hemos visto cómo a nivel constitucional nos hablaban más o menos sin decirnos de arresto ciudadano, luego nos decían que puede ser la detención con mandato judicial, ¿correcto? Y solamente se puede detener en flagrancia y se exceptúan los casos de espionaje, estas situaciones ya para temas de plazos. Artículo 81 del Código del 40 dice, se reconoce como flagrancia al ser sorprendido y capturado en el acto de perpetración del delito y ser visto en esas circunstancias y huir siendo capturado en el transcurso de la persecución inmediata. Entonces, más o menos, ¿cómo es el escenario? Estoy yo cometiendo el delito. Si me agacho, no es por algún delito en específico. ¿No? Ahí está, mejor. Ok. En flagrancia, no es porque salta tampoco. Todos piensan, me agacho de arriba, todos piensan en ese delito. Cualquier delito en flagrancia. Estoy robando el cajón del Estado, de tesorería, me estoy llevando la plata y yo soy el administrador, ¿correcto? Se reconoce como, al ser sorprendido y por ahí el doctor está mirando, está mirando y capturado en el acto de perpetración del delito y ser visto. Miren el elemento visual, o sea, la flagrancia, para que sea flagrancia, es una institución hasta cierto punto fijonesca. No puede existir flagrancia si no hay alguien que te mira. Normalmente los delitos son en escenario cerrado, ¿no? Y nadie te mira. No es que cuando se está cometiendo violación llamas hinchas. Normalmente, ¿qué haces? Nadie ve, no hay moros en la costa, ejecuto. Pero para que sea flagrancia, y miren cómo surge literariamente, poéticamente el concepto flagrancia. Para que exista flagrancia, alguien te tiene que mirar. Si no, no hay flagrancia, pues. Si no, ¿cómo eres descubierto? El concepto de flagrancia implícitamente exige lo visual, el fijón. ¿Perdón? A ver. ¿Correcto? Flagrancia. Y ser visto en esas circunstancias. Y eres visto en esas circunstancias y huye. Dos aspectos. Mirarlo en ese acto y lo miran que huye. Dos sujetos. El que ejecuta y el que mira. Y estamos viendo cómo esto es en prueba, ¿no? Pero fue en flagrancia, no necesita prueba. ¿Perdón? Siendo capturado en el transcurso de la persecución inmediata, y ahí me imagino cómo están en el corre-corre. Ese es en el 40. 2004, existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual. Y en esa circunstancia el autor es descubierto. O cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible. O cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaban de ejecutarlo. Entonces, ya hemos saltado de la visión de la flagrancia en el mismo acto, ¿correcto?, a otros dos escenarios de flagrancia que dice, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado, y dice, no es sí. Entonces la flagrancia es en esto, o la flagrancia es, ya nadie lo ve en esto, y es pasa, y estás, ya más o menos ahí, uno se imagina que está con sus gafas, de ladrón, y con su mochila, ¿no? Y en esa circunstancia lo ves, y ¿cómo puedes ver si no a la persona que se va luego de haber perpetrado? Pintorescamente es así, de alguna otra manera será, pero tiene que tener elementos de haberlo, de haber venido, de haber perpetrado un acto. Y la tercera,
ya no está en este acto mismo, ya no está en la fuga, sino está cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. ¿Puede estar en su casa, en su cama? ¿Puede estar en su cama? Puede haberle regalado a su abuelita, que tanto lo ha criado, sus hermosos 3 televisores de 58 pulgadas, ¿no? Y en esa circunstancia es sorprendido con los objetos o huellas ¿de qué? Que revelan que acaba de ejecutarlo. Ahí está la soga, sus gafas, su mochila, todo. Entonces estos son los 3 momentos de la flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia. La flagrancia, la realización actual, y en ese acto es descubierto. La cuasi flagrancia, inmediatamente después del acto, y es perseguido y capturado. ¿Correcto? Porque ahí ya no se descubre, pues. Ahí ya estás en persecución. Y el tercero acaba de ejecutarlo y es sorprendido con los objetos y huellas del mismo. Flagrancia, cuasi flagrancia y presunción de flagrancia. Luego de esta norma vienen todas las discusiones legislativas, ¿correcto?, sobre si la flagrancia es la cuasi, si la flagrancia es la presunción de flagrancia y cuándo es que tiene validez o no una y otra en la evolución legislativa. Y aquí están todas las normas que ya con más detalle y tranquilidad lo van a ver en su momento. O sea, no es un tema pacífico, legislativamente hablando, ¿ya? Pero a mí me importa ver más bien cómo es que el Tribunal Constitucional, ¿qué cosa es lo que ha dicho frente a esto? El Tribunal Constitucional dice, en relación al decreto legislativo 983 que regula la flagrancia, se ha producido la sustracción de la materia porque la ley tal ha definido la flagrancia en términos ahora sí acordes con la jurisprudencia y no como se proponía en la legislación modificada, extendiendo dicha situación hasta 24 horas posteriores de la comisión del hecho. Entonces, para el Tribunal Constitucional, en el 2008, a propósito de los decretos legislativos 983 y 989, decía que no era flagrancia la que se encontraba 24 horas después. O sea, la presunción de flagrancia. Porque después de 24 horas, ¿dónde estaba? En la playa, pues, o en Ica, o en Piura, ¿no? Entonces, la presunción de flagrancia para el Tribunal Constitucional no era flagrancia. Sigue, correcto, las modificatorias del 2010. Todas estas son las jurisprudencias que han tratado el tema de la flagrancia. Y cada una diciendo que la cuasiflagrancia es flagrancia, la otra dice que no es flagrancia, la otra dice que sí es flagrancia la presunción y luego dicen que la presunción no es flagrancia y así se va evolucionando más o menos la jurisprudencia en ese aspecto. Rechazo al concepto de la cuasiflagrancia. El Tribunal Constitucional en el 2001 dice la Constitución política no alude en absoluto a la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia es persecución luego de, ¿correcto? Por lo que no puede habilitarse subrepticiamente supuesto de detención no contemplado constitucionalmente, sencillamente por la aplicación del principio de interpretación según el cual la norma establece excepciones y el artículo 224.f, que es regulatorio de las excepciones que restringen el derecho a la libertad individual, deben ser interpretadas restrictivamente y no extensivamente para decir que la cuasiflagrancia, y mucho menos, si la cuasiflagrancia no es flagrancia, mucho menos será la presunción de flagrancia. ¿Qué es lo que dice en el 2001? La flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo. ¿En ese concepto entraría la cuasi y la presunción?
2001. Rechazo de la presunción de flagrancia. ¿La presunción cuándo es? Cuando lo encuentran en la casa de la abuela, ¿no? ¿No? Ok. 24 horas puede ser. 15 horas puede ser. A las 10 horas puede ser. Presunción de flagrancia, todo eso sería, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en el 2007? Capturar a una persona luego de 10 horas de sucedidos los hechos no cumple con el requisito de inmediatez temporal exigido para considerar legítima la detención en flagrancia. Caso Marcha de los Cuatro Suyos. Solo la cercanía muy próximo en el lugar, dice esta jurisprudencia, dice, no basta la cercanía para entender que es flagrancia. O sea, la persona está al costado, ¿no? Y por estar al costado, ¿es flagrancia? Si bien la flagrancia se aplica a la comisión de un delito objetivamente descubierto por la autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización en que se detecte el autor material, no puede ser forzada hasta el extremo de pretender que la simple cercanía al lugar donde acontece un delito es por sí mismo elemento objetivo de la configuración. Caso Anita, caso Frida Anita Díaz, inmediatez personal, es decir, el delincuente se encuentra en el lugar de los hechos o muy próximo a ellos. ¿Ah? Otro, exige que sea en el mismo lugar. Caso James Rodríguez Aguirre, solamente admitió la posibilidad de que el sujeto se encuentre en el lugar de los hechos. O sea, ya no solo temporalidad, sino lugar. También se exige prueba en la participación. Caso Eliazar Camacho Fajardo, la flagrancia requiere que el sujeto se le encuentre con objetos o elementos que evidencien que acaba de cometerlo, para tener la relación con el delito. Caso Silvestre Ucamaita, ¿no? La mera sospecha policial no es suficiente prueba evidente de flagrancia. Las variables de la causalidad en consecuencia no se alteran ni pueden ser extendidas hasta el extremo de considerar como válidas las detenciones preventivas sustentadas en mera sospecha policial. Mera sospecha y no en el dato de flagrancia, ¿no? Concurrencia cooperativa necesaria. Debe de existir concurrencia entre la inmediatez temporal y la personal en el lugar. Debe, dice, concurrencia copulativa. Y también hay concurrencia excluyente. Son independientes ambos. En la copulativa, en el 2003, dice, en el caso Frida Anita Díaz, dice, expuso que la flagrancia exige entre sus presupuestos la inmediatez temporal y la inmediatez personal, ambas. Entonces acá está hablando de flagrancia estrictamente, ¿no? Y en el otro dice, no obstante, en el 2004, caso menor 4, la flagrancia en la comisión del delito requiere el cumplimiento de cualquiera, o sea, ya no es copulativa, sino es excluyente, ¿no? De la inmediatez temporal y la inmediatez personal. ¿Son problemas de transcripción? ¿Son problemas de tipeo? ¿Ah? Y ojo, y esto cambia cuando hablamos de delitos instantáneos y delitos permanentes. ¿Influirá también? Miren, 2010, la intervención urgente sancionada para los casos de flagrancia se justifica constitucionalmente respecto de los delitos de consumación instantánea, pues en los delitos permanentes no se configuraría en principio la situación de urgencia que impida recabar la autorización judicial correspondiente. Y entonces nosotros decimos los secuestros, ¿qué son? Y como están ahí 10 meses, y yo lo ubico al 9º mes, ¿cómo es? Sin embargo, debe precisarse que ello sería posible solo en los casos en los cuales el agente haya empezado a ejecutar el hecho. De lo contrario, si nos encontramos en la etapa preparatoria de un delito instantáneo, no se presentaría la situación de urgencia, ¿no?
delitos permanentes, dice. Por consiguiente, los delitos de tenencia de armas, drogas, contrabando y otros, cuya posesión continuada se indica como almacenada al interior de un domicilio, se requerirá la previa autorización judicial, porque en esos casos no hay flagrancia. O sea, miren los efectos del concepto de flagrancia. Los efectos del concepto de flagrancia es, si hay flagrancia, va a poder detener la policía. Si no hay flagrancia, pido al juez. Entonces, lo central del tema es la flagrancia y cómo es que se da vueltas para los temas de detención preliminar son muy importantes, ¿no? Muy bien. Detención preliminar comunicada. Plazo de la detención preliminar se nos dice 24 horas y para los temas excepcionales se nos dice 15 días naturales porque la Constitución lo describe así, ¿correcto? Y entonces, repasemos. Cuando hablamos de detención policial, tiene que ser principalmente con flagrancia. Y cuando hablamos de detención judicial, detención preliminar judicial, estamos hablando de que puede ser que no exista flagrancia y si no existe, se hace la solicitud imputativa o cuando habiendo flagrancia, ¿correcto? Él, encontró en flagrancia, él fuga, ¿correcto? Y entonces no lo he podido detener, pido su detención preliminar, o en el otro caso, cuando ha sido detenido y ya puesto, se fuga, ¿correcto? Convalidación de la detención. ¿Y por qué se convalida la detención? Se convalida la detención para el tema de la detención policial, ¿correcto? Porque el juez lo tiene que de alguna manera legitimar, ¿correcto? Tiene que ver que se haya ejecutado respetando las garantías, etcétera. Y por el otro lado, la detención preliminar, porque es principalmente precautelar, es imputativa, ¿no? Y entonces, para la convalidación de la detención preliminar, dice, ¿por qué es necesario la convalidación de la detención preliminar judicial? Porque el juez de investigación preparatoria lo decide a solicitud del fiscal y la norma dice, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel. O sea, para la detención preliminar no hay audiencia. Como no hay audiencia, yo le pido al juez y el juez me autoriza a detener, pasado a las 24 horas, yo lo voy a tener que convalidar, viene la contraparte y me dirá lo propio si cumplió con los requisitos o no para dicha detención. Se puede convalidar la detención preliminar policial, vencido el plazo de 24 horas, el fiscal podrá solicitar su convalidación, pero el artículo 264 y el 266 no mencionan de manera explícita el tema de la convalidación de la detención policial, pero nosotros consideramos que sí se debe convalidar, incluso si la detención preliminar judicial, la judicial se convalida, con mayor razón se tiene que convalidar la policial, obviamente, ¿no? Dice, ¿el auto de convalidación debe ser requerido? Sí, por el principio rogatorio. ¿La convalidación se resuelve en audiencia? Sí, se corre traslado a las partes, ¿no? Y se llama audiencia en el mismo día. ¿Cómo se debe desarrollar la audiencia de convalidación? El detenido es puesto a disposición del juez con las actuaciones, se escucha a las partes, se propicia el debate, porque audiencia es debate. La Fiscalía debe contar con información que sustente su petición, se tendrá a la vista las actuaciones del fiscal, de la defensa producto del acceso a los antecedentes y la entrevista con su patrocinado, ejercerá la misma y el juez controla la solicitud y el juez verificará si lo que se está solicitando cumple o no con los requisitos. ¿Cuál es el tratamiento del imputado luego de convalidarse su detención? Si se convalida, entonces retorna, ¿correcto? Porque viene ya detenido. ¿Cuál es el plazo máximo para la detención convalidada? 7 días. Vencido el plazo de la detención convalidada, ¿qué acciones debe tomar el fiscal? Vencido el plazo, o sea, ya vencido tus 7 días, ¿correcto? Se pondrá el imputado a disposición del juez para que determine, o sea, si no le ha dado la libertad, ¿correcto? Y si él considera que debe continuar,
deberá que pedir la prisión preventiva, y para pedir la prisión preventiva ha tenido que hacer la formalización, ¿correcto? O la comparecencia con restricciones o simple, lo que se precise. Plazo de detención preliminar extraordinaria para los delitos graves, ya sabemos que son los 15 días, ¿correcto? Y luego de ahí se podrá pedir la prisión, etcétera, lo que considere. Algunas recomendaciones, algunos tips nada más para tomarlos en cuenta, más aún cuando vamos a hacer una pequeña simulación de convalidación, me parece, ¿no? O de prisión. Dice, evitar en la argumentación del fiscal y la defensa una discusión en torno a la responsabilidad que mucho a veces nos jala por la adrenalina, comenzar a hablar de esos aspectos, ¿no? No obstante, la discusión podría efectuarse en torno a la validez de los actos de investigación, ¿sí? Puede darse, y como tal en los elementos de convicción que hacen plausible la adopción de la detención preliminar, ¿correcto? Y entonces, claro, pues si ha habido ahí alguna afectación a derecho fundamental, no es plausible, pues, ¿no? 3. La prolongación o convalidación de la detención deberá sustentarse y justificarle en la necesidad de efectuarse diligencias puntuales, ¿no? Ya, está bien, tú lo quieres, ya, pero ¿qué cosas en concreto, no? Y 4, finalmente, no por eso menos importante, la discusión podrá fundamentarse en si se mantienen o no las razones que motivan la orden de detención preliminar, ¿no? Porque ya tú lo has querido por 24 horas y ahora tú lo quieres por 7 días más. Siempre tenemos que estar tentados a ir con nuestro plus, ¿no? Con nuestro plus y la necesidad del plazo mayor que me están brindando. ¿Se puede impugnar? Gracias. Chao.